Imagina perder tu casa, tu dinero, tu estabilidad, y aún así tener que mantener en pie a alguien que depende de ti. No es ficción, es la vida real de Chris Gardner. En un mundo que lo empujó al límite, donde la sociedad lo ignoraba y su cuenta estaba en ceros, Chris no se rindió. Hoy descubrirás cómo ganar en busca de la felicidad, no con fuerza ni fortuna, sino con determinación, estrategia y un corazón que nunca se deja vencer. Prepárate, porque aquí no se lucha contra villanos. Se lucha contra el abandono, la pobreza y la desesperanza. Estrategia número 1. Mantente en movimiento aunque te estés cayendo cuando lo pierdes todo, cuando las puertas se cierran, cuando te quedas sin casa, sin dinero, sin apoyo. El instinto es detenerse, es paralizarse y rendirse. Pero Chris Gardner hizo lo contrario. No esperó a que la vida se arreglara. Salió a buscarla, aun cuando todo se caía a pedazos a su alrededor. La vida no premia al que espera, premia al que insiste. Chris corría por las calles con un escáner en la mano, perseguía entrevistas sin almorzar, dormía en baños públicos con su hijo en brazos, y al día siguiente volvía a intentarlo como si nada hubiera pasado. Ese movimiento constante era su grito silencioso al mundo. No me vas a destruir, no me voy a quedar aquí. No esperes a estar listo. A veces la oportunidad aparece vestida de caos. No llega cuando tienes todo en orden. Llega cuando estás sucio, cansado, con miedo y con hambre. Chris aceptó entrar a una pasantía sin sueldo, compitiendo con otros mejor vestidos y sin las cargas que él llevaba. ¿Estaba preparado? No del todo. ¿Estaba dispuesto? Totalmente. La preparación no siempre precede al llamado. A veces se forma dentro del fuego. Elimina lo innecesario. El escáner que Chris cargaba no solo era un aparato, era un símbolo. Representaba sus esperanzas rotas, su antiguo plan de vida y su incapacidad de soltar lo que ya no funcionaba. Cuando se aferró a venderlo, sufrió. Cuando lo soltó, empezó a moverse con más ligereza. No todo lo que cargas es tu responsabilidad. Aprende a soltar lo que ya no te lleva a ningún lugar. Sigue caminando. Dormir en un baño no es el final. Si al día siguiente te levantas y vuelves a intentarlo, no hay vergüenza en caer. La verdadera derrota es quedarse ahí, mirando el suelo como si fuera el destino final. Chris lloraba en silencio, pero al amanecer, abría la puerta del metro y salía a pelear por su futuro otra vez. El movimiento no es solo físico, es espiritual, es mental. Es una declaración de guerra contra la resignación. La lección: cuando todo se desmorone, no te detengas. Aunque te tiemblen las piernas, aunque el mundo no crea en ti, sigue, porque mientras te muevas, la historia aún no ha terminado. Estrategia número 2. Aprende en tiempo récord. El mundo actual no premia a quien aprende lento, premia a quien se adapta rápido, absorbe conocimiento como una esponja y lo convierte en acción. Chris Gardner no tenía lujos, ni mentores privados, ni tiempo libre, pero convirtió cada minuto del día en una oportunidad de aprendizaje. Y eso fue lo que le dio ventaja. Mientras otros descansaban, él estudiaba. No era el más preparado, no era el más privilegiado, pero tenía algo que nadie podía enseñarle: hambre de superación. Mientras otros almorzaban largo, él usaba ese tiempo para hacer más llamadas. Mientras otros dormían tranquilos, él memorizaba estrategias de venta. Porque en la lucha por la supervivencia, aprender rápido no es una opción, es un arma. Aprende más rápido que los demás. No necesitas tener un coeficiente intelectual brillante, solo necesitas compromiso y enfoque. Chris entendía que la ignorancia no es un pecado, pero quedarse ignorante sí lo es cuando tienes una oportunidad delante. Cada cliente, cada rechazo, cada conversación, era un entrenamiento. No estudies por estudiar, aprende con intención. Estudia para sobrevivir, para avanzar, para ganar. Organiza tu día con precisión quirúrgica. Chris tenía menos tiempo que todos sus compañeros de pasantía, y aún así generaba más llamadas. ¿Por qué? Porque eliminó todo lo innecesario, porque no podía perder ni un solo segundo. Sabía que cada minuto valía como si fuera un billete de $100. ¿Y tú? ¿Cómo usas tu tiempo? Haz que cada bloque del día tenga propósito. Haz que cada hora sea un paso, no una pausa. No tengas miedo de empezar desde cero. El ego muchas veces nos impide crecer. Chris no tuvo miedo de entrar a una pasantía sin sueldo. No dijo, esto es poco para mí. Dijo, desde aquí voy a llegar lejos. Y cuando algo no funcionaba, no se aferraba.
cambiaba de ángulo, de técnica, de mentalidad. Porque empezar desde cero no es fracaso, es valentía. La lección, el conocimiento no es solo para lucirse, es para usarse. Y si tú estás dispuesto a aprender con urgencia, humildad y enfoque, vas a avanzar más rápido que miles con más recursos que tú. Porque al final del día no gana el más inteligente, sino el más determinado. Estrategia número 3. Protégelo todo como si tu vida dependiera de ello cuando ya no tienes nada. Lo que te queda lo debes proteger con todo. Para Chris Gardner, eso era su hijo. No tenía casa, ni dinero, ni estabilidad. Pero tenía un propósito. Y cuando tienes un propósito, te levantas aunque estés destrozado por dentro. En un mundo frío, injusto y violento, Chris se convirtió en un muro, un escudo, un refugio emocional para su hijo. No podía regalarle lujos, pero sí podía regalarle algo más poderoso: seguridad en medio del caos. No le muestres el dolor, muéstrale el camino. Chris lloraba en silencio, pero cuando su hijo lo miraba, él sonreía. No por fingir, sino por protegerlo, por enseñarle que incluso en la oscuridad, un padre puede ser una luz. Tu ejemplo vale más que cualquier discurso. Y a veces, ser fuerte no es una elección, es una necesidad, porque alguien te está viendo y necesita creer que todo estará bien. Protege tus valores. No todo vale. Incluso cuando no tienes nada, Chris tuvo oportunidades de mentir, de robar, de tomar atajos, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que si se traicionaba, ya no quedaría nada que valiera la pena proteger. Ganar no es solo llegar, es llegar sin haberte perdido por dentro. Y en tiempos donde la desesperación te empuja a vender tu alma, ser íntegro es un acto de rebeldía y de grandeza. El verdadero liderazgo empieza en casa. Un héroe no es el que se para en una tarima con aplausos, es el que, aún destruido, le da esperanza a otro ser humano. Tu hijo no necesita que tengas todas las respuestas. Necesita que no te rindas, que sigas adelante. Ser padre en medio de la tormenta no es ser perfecto, es ser valiente. La lección: cuando tienes algo que amas, un hijo, un propósito, un valor profundo, lo proteges con uñas, con lágrimas y con fe. Y aunque el mundo te empuje a caer, tú te conviertes en un escudo humano, porque sabes que alguien cuenta contigo para sobrevivir, y eso te vuelve indestructible. Estrategia número 4. Juega en liga mayor aunque te vean como menor. Chris Gardner entró en un mundo que no estaba diseñado para él. Competía con jóvenes bien vestidos, con apellidos conocidos, con contactos y cuentas bancarias sólidas. Él, en cambio, tenía un solo traje arrugado, 0 conexiones y un hijo que alimentar. Pero lo que lo hizo imparable fue esto: entró a ese lugar como si ya le perteneciera. Porque el mundo no siempre es justo, pero tú no tienes que pedirle permiso para avanzar. No eres pequeño por tener poco, eres pequeño solo si te lo crees. No pidas permiso para soñar en grande. La validación externa es el grillete invisible de los que nunca avanzan. Si esperas a que alguien te diga "sí puedes", es probable que vivas esperando toda la vida. Chris no pidió permiso. Se sentó a la entrevista sin corbata, sin carro, sin prestigio, pero con algo que ningún traje puede comprar: convicción interna. Cuando le preguntaron ¿qué harías si alguien contratara a un tipo con tu historia en vez de a ti?, él respondió: si alguien hace eso, probablemente no sea tan listo como yo. Esa actitud no fue arrogancia, fue autoafirmación en medio del vacío. Y eso es lo que rompe barreras. Compite como si fueras el mejor, incluso si nadie te conoce. En un mundo que decide por apariencias, tú tienes que imponer tu esencia. Chris sabía que no tenía el currículum más impresionante, pero tenía una mente rápida, una ética brutal y una urgencia que quemaba por dentro. Y eso se nota. La gente siente cuando estás ahí para ganar, no para mendigar oportunidades. Tu actitud puede abrir puertas que tu hoja de vida no alcanza. Vístete con dignidad aunque no tengas nada en los bolsillos. Tener poco no es lo mismo que parecer derrotado. Chris usaba lo único que tenía con dignidad. Su presencia hablaba por él. Porque al final la imagen más poderosa es la de alguien que camina firme incluso con los bolsillos vacíos. La presencia es una estrategia. Tu lenguaje corporal, tu mirada, tu determinación, son tu carta de presentación cuando no tienes más que mostrar. ¿La lección? No tienes que encajar para competir. No tienes que tenerlo todo para merecerlo todo.
Solo tienes que caminar con la convicción de que tu valor no lo dicta tu pasado, ni tu cuenta, ni tu ropa. Tu valor lo dicta tu decisión de no aceptar un lugar más pequeño del que mereces. Estrategia número 5. Acepta los rechazos como parte del camino. La mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa porque no soporta escuchar un no. Chris Gardner fue rechazado decenas de veces. Le cerraron puertas en la cara, lo miraron con desprecio, lo ignoraron como si no existiera, y aún así, siguió. Cada no lo detenía, lo acercaba. Porque entendió algo que pocos quieren aceptar. El rechazo no es un muro, es un filtro. Y quien lo atraviesa llega más lejos que el resto. No te detengas por un portazo, la mayoría se rinde en el tercer intento, algunos en el primero. Chris fue ignorado por médicos, empresas, jefes, pero seguía tocando puertas como si la próxima fuera la definitiva. ¿Por qué? Porque la única manera de fracasar definitivamente es dejar de intentar. El problema no es que te digan no, el problema es que te lo creas. Aprende del rechazo. Cada negativa es una lección. Cada vez que alguien te rechaza, tienes dos opciones: enojarte y rendirte, o analizar y ajustar tu estrategia. Chris no usó los rechazos para victimizarse, los usó para aprender. Cómo hablar mejor, cómo presentarse mejor, cómo insistir sin molestar. Cada no le dio información, y con esa información construyó el camino hacia su sí más valioso. Convierte la rabia en fuego productivo. El rechazo duele, frustra, agota, pero si lo canalizas, se convierte en combustible. Chris sentía rabia, impotencia, desesperación, pero la transformó en motivación. No gritó al mundo, le respondió con resultados. Y esa es la respuesta más poderosa. No demostrar que estás herido, sino demostrar que estás más decidido que nunca. La lección: no temas que te digan que no. Teme quedarte en silencio por miedo a volver a intentarlo. Cada rechazo te moldea, te fortalece y te afina para el momento exacto en que alguien te diga: sí, bienvenido. Y cuando ese día llegue, todo el dolor habrá valido la pena. Estrategia número 6. Mantén tu fe cuando nadie te ve. Chris no sabía si lo lograría, pero lo intentó cada día con la misma intensidad. No lo hacía por la gloria, lo hacía por fe, por creer que algo mejor era posible. Cree aunque no veas nada. La fe no es ciega, es valiente. Carga esperanza, no solo mochilas. Lo que llevas dentro define tu destino. No pierdas la visión del futuro. Aunque tu presente sea oscuro, tu mañana puede ser brillante si no te detienes. Estrategia número 7. Rompe el ciclo, conviértete en el ejemplo. Cuando Chris finalmente consigue el trabajo, no solo ganó dinero, ganó dignidad, respeto y el derecho de decirle a su hijo: sí se puede. Cambia tu historia familiar. No importa de dónde vienes, importa hacia dónde decides ir. Usa tu dolor como impulso. Cada caída puede ser la base de tu crecimiento. Sé la prueba viviente de que todo es posible. No solo sobrevivas, inspira. Ganar en busca de la felicidad no es cuestión de suerte, es cuestión de aguante. No tienes que tener todo para empezar. Solo necesitas no rendirte. Chris Gardner nos enseñó que incluso desde el fondo se puede construir un imperio. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pelear por tu felicidad? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y comparte este video si alguna vez tuviste que seguir adelante cuando todo decía que te detuvieras. Porque a veces la felicidad no se encuentra, se conquista.